Vamos a recopilar los pasos que hemos dado hasta ahora. Entonces, hemos definido nuestro ámbito de actuación, hemos propuesto el qué, cuál es la necesidad y a quién va dirigida. Hemos mirado, hemos establecido un plan de acción con sus fases y sus tareas y sus responsables en conjunto con un calendario en el tiempo y además hemos visualizado la meta final ideal, que era el éxito de nuestra empresa. Pues ahora tenemos que dar un paso más y este paso es entender el mapa contextual en el cual vamos a jugar la partida de nuestro emprendimiento. ¿Os recordáis? Lo primero que hemos hecho era elegir el ámbito de actuación. Eso es muy importante porque dentro de ese ámbito tenemos que conocer las reglas de juego. Cuando miramos o cuando pensamos en nuestro contexto o el contexto en el que vamos a desarrollar nuestra empresa o nuestras actuaciones emprendedoras, si tienes un equipo, vas a ver que cada uno tiene otra versión del mismo contexto. Y eso es así porque siempre nos basamos en nuestra propia experiencia social, ¿no? Entonces, mi interpretación de un contexto puede ser muy diferente de otra persona. Aparte de eso, es complicadísimo entender realmente en su totalidad el contexto en que estamos. Porque, ¿cómo es importante saber qué es importante? ¿Qué diferentes factores y elementos están en juego? Y por supuesto, ver qué tendencias hay y qué podrá pasar en el futuro. Eso es complicadísimo, pero lo que sí que nos puede ayudar es ese mapa contextual que analizando 6 diferentes factores nos va a dar la oportunidad de ver el contexto de una manera más neutra posible, entender ese contexto y también poder hablar con la misma base con los demás. Eso quiere decir que también compartir esa visión con los demás. Y eso es muy importante porque solo así podremos divisar cuáles son los trends y qué podría pasar en el futuro. Eso no es nada fácil. Entonces, la plantilla que traemos hoy es el mapa contextual que se llama el análisis PESTEL. Aquí vas a analizar 6 factores: social, tecnológico, ecológico, legal, político y económico, para entender qué elementos o qué mm, movimientos de entorno hay, ¿no? o conceptos que pueden tener una influencia en nuestro negocio. Vamos a mirar uno por uno, ¿no? El factor social es, sobre todo, hay que valorar dónde estamos socialmente, cuáles son los hábitos culturales, alimenticios, movimientos geográficos, em, los hábitos de consumidores en ese país. Em, Eso igualmente, si has podido viajar y has visitado, por ejemplo, los McDonald's, que es la misma cadena, o el KFC o Burger King, en diferentes países, vas a ver que esta empresa, aunque es toda la misma, tiene el mismo nombre, pero el menú y también los horarios se adaptan a la cultura local. Así, por ejemplo, en España el McDonald's incluye sabores más ibéricos, cuando, por ejemplo, en Países Bajos, pues habrá quizás más énfasis en verdura, ensalada, etcétera, ¿no? También los horarios, pues en España se come entre la 1 y las 2 de la tarde y en Países Bajos la comida caliente es entre 5 y 7 de la tarde. Menuda diferencia. Entonces, si queremos tener un emprendimiento, por ejemplo, de alimentación, pues tenemos que tener ese tipo de cosas en cuenta.
El siguiente sería el factor tecnológico. Aquí tenemos que mirar el coste de acceso a la tecnología, las inversiones de I+D, y también ver el nivel de la población dentro de las soluciones tecnológicas. Por ejemplo, si estamos dando un servicio o pensando dar un servicio digital, tenemos que analizar cuáles son los patrones de comportamiento y del uso de soluciones tecnológicas en diferentes estratos de la sociedad. Al nivel ecológico tenemos que mirar la legislación. Si esto es en España, pues cuál es la legislación en España y cuáles son las líneas rojas que tienen que ver con la preservación del medio ambiente y cómo tu empresa puede tener allí un impacto negativo y cómo te tienes que curar de salud o cómo tienes que estar al tanto de estas leyes. Además, no es solo las leyes que te pueden limitar en tu actuación, pero también es tu propia conciencia. Y esa conciencia, evidentemente, pues hay unas leyes que dicen, dictan los niveles de contaminación, pero tú en tu propia empresa, pues nadie va a venir a inspeccionar qué tipo de papel utilizas, ¿no? O qué tipo de tinta en las impresoras. Pero con tus propios valores también tú mismo puedes contribuir a que la gestión en tu empresa sea la más medioambientalmente amigable, ¿no? O sostenible. Por ejemplo, puedes promover separación de los residuos en la empresa, ¿no? Para facilitar a las empresas luego de reciclaje. El siguiente factor que tenemos es el factor legal. Muy importante, porque aquí tienes que analizar las leyes que van a afectar a tu empresa y, de hecho, limitar su actuación. Hay diferentes normativas que regulan pues, el mercado, el empleo, la protección al consumidor, el consumo de energía, etcétera. Entonces, esto tienes que mirar para estar dentro de ello y también lo vamos a ver más adelante cuando vas a tener que decidir qué tipo jurídico vas a elegir o qué forma jurídica vas a elegir para tu empresa, pues eso conlleva un montón de cosas legales, ¿no? O cuestiones legales que tienes que tener en cuenta. Luego también está al nivel político, dependiendo si quieres emprender en España, si eres un español que emprende en España, si eres de la Unión Europea comunitario y emprendes en España o eres no comunitario, pues tienes que saber del contexto político en España y cómo esto te podría afectar. O igual, da igual de dónde tu procedencia, quieres o tienes ya, estableces una empresa en España, pero quieres internacionalizar tu servicio o tu producto. Entonces ahí tienes también que hacer análisis de las diferentes políticas en el país donde quieres externalizar. Aquí podemos pensar, por ejemplo, que si quieres externalizar o internacionalizar hacia Estados Unidos, pues tienes que tener en cuenta ahora pues todos los movimientos, ¿no? La guerra comercial que está liderando Estados Unidos y cómo esto puede impactar a tu empresa, ¿no? La guerra de los aranceles igualmente puede hacer que al final la internacionalización hacia Estados Unidos pueda no resultar tan rentable, e igualmente es mucho más rentable mirar al vecino que tenemos, Portugal, por ejemplo, ¿no? Y ya el último tenemos el factor económico. Entonces aquí también tenemos que mirar pues toda la parte fiscal que tiene que ver con la forma forma jurídica que vas a elegir para tu empresa, para saber todas tus responsabilidades con la hacienda, pero también tenemos que ver pues el nivel de desempleo en España, el nivel de inflación, si es internacionalización, pues los tipos de cambio o intereses por préstamos que crees que vas a coger. Si, si recabas información
en estas 6 factores, evidentemente vas a tener mucha más información sobre el entorno en que vas a jugar. Y esto es muy importante porque si queremos jugar a fútbol, por ejemplo, al baloncesto, pues necesitamos saber las reglas de juego, porque no estamos aquí solos. Esto podemos mirar en un ejemplo que aquí os voy a poner. Hemos ya, yo he mencionado antes el Apple, ¿no? Que el de Android. Entonces, el Apple pues es una empresa, una multinacional muy conocida, estadounidense, pero que tiene muchas fábricas en todo el mundo. Pues, ¿qué podría afectar socialmente a Apple? Pues Apple tiene sus fábricas, la mayoría de sus fábricas de producción lo tiene en China. Ahora mismo, pues hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China y esto quiere decir que la población también tiene una cierta percepción de China, productos chinos, trabajar en China o desplazar una parte de producción en China. Entonces, eso podría, por ejemplo, hacer que sus productos sean menos atractivos para una parte de la población. A nivel tecnológico, ellos tienen que competir con otras muy grandes, como por ejemplo Google o Samsung, que también ofrecen servicios y soluciones tecnológicas parecidas, ¿no? Entonces, en- Apple es una gigante, pero hay otros gigantes con mucho poder y eso quiere decir que Apple tiene que responder muy rápida a los cambios en la necesidad de sus consumidores para ser primeros y poder competir en ese sector. Al nivel ecológico, pues Apple puede tener problemas tanto a la hora de producción como en su cadena de suministro, como luego el reciclaje de los móviles y de todos los productos que produce una vez terminado su vida útil. Entonces, esto, por ejemplo, si no tiene buenas políticas, podría desanimar a alguna parte de la población en consumir sus productos. Legalmente, aparte de que no es solo de la población, también puede tener problemas en los países donde produce y comercia. Aparte, en la parte legal, pues Apple es muy dependiente de las leyes de propiedad intelectual que utiliza mucho. Eso quiere decir que en software y en música se encuentra con muchas limitaciones y es vulnerable a la piratería o a los posibles litigios por propiedad intelectual. Al nivel político, bueno, ya hemos mencionado, la tensión comercial entre Estados Unidos y China hace que ahora mismo pues, la empresa encuentra mucha presión para, em, digamos, volver a suelo estadounidense para producir, lo que incluye al final, pues asume más costes para ellos porque no es por nada que se han ido a China donde las leyes de los trabajadores o los derechos de trabajadores son mucho más laxos y, por supuesto, pues la remuneración de los trabajadores es mucho más baja que en Estados Unidos. Y eso conlleva económicamente a una pérdida de ganancias, pero también a nivel económico, si hay crisis mundiales, si hay, por ejemplo, esa tensión comercial, eso lleva al fin y al cabo a una pérdida de poder adquisitivo de la población, más unido a aumento de los costes de producción solo por subida de los precios, pero también por los desplazamientos de las propias fábricas, hace que puedan sufrir sus ventas. ¿Sí? Eso es un análisis no muy profunda, pero ya un análisis que nos da un, un vistazo al contexto en que se mueve Apple y en con qué reglas y preocupaciones juega. Todo eso Apple tiene que tenerlo en cuenta para poder adaptar su plan estratégico, ¿no?, a futuro para su propia sobrevivencia. Ahora, he comentado que es muy importante recabar información que sea fiable y comprobada, ¿no? Entonces, como hemos dicho, cuando hablamos de nuestro propio contexto,
particularmente al nivel particular, siempre nos basamos en nuestra propia experiencia. Pero esa experiencia es poco fiable porque cada uno tiene otra experiencia y también tiene su propio, digamos, termómetro de resiliencia, de aceptación, de tolerancia. Entonces, lo que para mí puede no suponer ningún problema, para otra persona puede ser desastroso. Entonces, los dos relatos del mismo contexto serían muy diferentes. Entonces, ¿dónde buscar información en la que nos podríamos fiar? Pues hay organismos públicos y estadísticas oficiales. Por ejemplo, ahí tenemos el Instituto Nacional de la Estadística, ¿no? El INE. Tenemos diferentes, bueno, aquí tengo Banco de España, pero muchos bancos se dedican también a la investigación, Eurostat, ministerios. Entonces, dependiendo del ámbito que has elegido, pues tienes que buscar allí tu información. Luego también hay bases de datos y publicaciones especializadas. Entonces, lo mismo dentro de ese ámbito, busca bases de datos donde puedes sacar tus propias conclusiones y donde tienes acceso a información que tú por tus propios medios no podrías recabar. Luego también están fuentes sectoriales de innovación. Entonces aquí pues, hay medios especializados donde puedes buscar también la información y diferentes organismos de innovación. Aquí es más si tú quieres dedicar a alguna solución que implica innovación. Y por supuesto informes de organizaciones internacionales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, OCDE, que es Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, informes de Naciones Unidas o, por ejemplo, la GEM, que es el informe anual de emprendimiento que va por país, ¿no? Aquí se me ha olvidado comentar que también tenemos las cámaras de comercio, muy importante en cada provincia. Tenemos una cámara de comercio que es un punto donde puedes recabar mucha información y donde te pueden prestar apoyo como emprendedor. Evidentemente, esa información no lo recabas en un día, hay que ponerse a ello, buscar. También es verdad que el chat GPT, por ejemplo, te puede ayudar a encontrar esa información, pero no te fíes solo en ChatGPT o por lo menos utilízalo nutriéndolo de diferentes páginas web y documentos para saber que la información que te dé es viable. Porque como sabes, ChatGPT se basa en la información que hay en la red y en la red hay de todo. Hay cosas muy fiables y cosas poco fiables, ¿no? Si recabas la información en los institutos nacionales, pues tienes mayor posibilidad que esa información sea comprobada. Otra cosa es que no todas las instituciones quizás tienen toda la información muy actualizada. Entonces, bueno, pues eso tendrás que mirar cuáles de los informes, estadísticas, etcétera, te pueden servir. Y nada, es tu turno, así que adelante, tómate el tiempo. Cuanto más información saques, mejor al final va a ser tu plan de negocio. Así que ánimo y con mucha resiliencia.